Tras mudarme con una mujer que no hablaba, su oscuro secreto salió a la luz. Nunca lo esperé. La primera noche que pasé en el nuevo departamento, apenas podía dormir. La humedad del aire se sentía pesada, casi como una manta sofocante. Ella, Inés, se sentaba en el rincón de la sala, inmóvil, con la mirada fijada en la nada. No decía una palabra. Nunca. Sus ojos, oscuros como el abismo, me miraban con una intensidad que me hacía dudar de su humanidad. Era como si un secreto tan profundo habitara en su interior que la lengua se le hubiera atorado, incapaz de revelar su verdad. En la sombra de la noche, su silencio se tornaba aterrador. ¿Qué ocultaba? El murmullo de la lluvia sobre el techo resonaba como una advertencia, y cada gota parecía un eco de mis propios pensamientos. A medida que el tiempo pasaba, el silencio se volvía ensordecedor. Recorría el apartamento, mientras un escalofrío me recorría la espalda. Las paredes parecían observarme, ocultando sus propios secretos. Justo cuando creí que no podría soportar más su hermetismo, un sonido rompió el aire. Un susurro casi inaudible, un nombre, quizás. Sofía. La tensión escaló en mi pecho. ¿Quién era esa Sofía? Me acerqué cautelosamente a Inés. Mi corazón latía con fuerza y me preguntaba si ella podría escucharme. Inés, la llamé con voz temblorosa, pero no hubo respuesta. Su mirada seguía perdida, inmóvil. De repente, el sonido de un cristal rompiéndose me sacudió. Miré hacia su dirección y vi un marco de foto caer al suelo. La imagen mostraba a una niña, con una sonrisa radiante que contrastaba con la opaca realidad de Inés. Pero no era solo eso. La niña tenía un parecido inquietante con ella. ¿Cómo era posible? En ese momento, supe que algo andaba terriblemente mal. Un nudo se formó en mi garganta. La idea de que el silencio guardara un secreto más oscuro que el mismo infierno me aterraba. Mi mente se llenaba de imágenes que daban vueltas y vueltas. ¿Quién era yo para indagar más? Pero la curiosidad me consumía. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin advertencia. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés allí, dale al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. ¿Y qué tal si me cuentas en los comentarios desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Cuando todo parecía caer en su lugar, un estruendo proveniente del armario interrumpió mis pensamientos. Mi corazón se detuvo. ¿Qué demonios era eso? La puerta temblaba, como si algo o alguien agazapado dentro estuviera intentando salir. Mi respiración se volvió rápida, y el sudor comenzó a correr por mi frente. Inés, finalmente, se volvió hacia mí. Sus ojos, llenos de una desesperación palpable, me advertían. No lo abras, susurró, y en ese instante, todo se congeló a mi alrededor. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué había detrás de esa puerta? ¿Qué oscuro secreto aguardaba ser revelado? Un escalofrío recorrió mi espalda mientras Inés pronunciaba aquellas palabras. Su tono marcaba la urgencia, como si el tiempo mismo estuviera en juego. El ruido continuaba, cada vez más fuerte, como si algo o alguien estuviera realmente dispuesto a liberarse. La curiosidad y el miedo lidian dentro de mí como dos fieras enjauladas. ¿Qué hay dentro? Logré preguntar, sin poder ocultar el temblor en mi voz. No lo entiendes, respondió Inés, su mirada perdida cambiando a una intensidad aterradora. No puedes abrir esa puerta. Es lo que hizo que dejara de hablar. Sus palabras me golpearon como una ola helada. ¿Qué podría haber visto que la llevó al silencio? La niña de la foto danzaba en mi mente, con su sonrisa que se había tornado en un eco lejano. ¿Sofía, de verdad era su hija? Las imágenes se acumularon, pero la verdad seguía siendo inescrutable. Con un impulso casi instintivo, me acerqué al armario. La puerta luchaba contra su sostén, y el sonido de rasguños comenzó a emanar de su interior, llenando el aire de creciente terror. La advertencia de Inés no se diluía, pero la desesperación por descubrir el misterio me instaba a seguir adelante. Mi mano alcanzó el tirador, temblando de anticipación. «Detente», gritó Inés, el horror en su voz cortando la sala como un cuchillo. Pero ya era demasiado tarde.
En un movimiento brusco, giré el tirador y empujé con fuerza, la puerta del armario se abrió de golpe, y a la vista de este nuevo mundo, sentí que la realidad se desvanecía. Dentro, solo había oscuridad. Pero, en el fondo, algo brillaba débilmente, como un ojo vigilante que me invitaba a adentrarme. El aire estaba denso, y olía a descomposición. No te acerques. La advertencia de Inés me atravesó como un rayo, pero mi cuerpo no respondía. Mis pies avanzaron, como si una fuerza invisible me atrajera hacia aquel abismo. De repente, un objeto se lanzó hacia mí desde las sombras. Era un muñeco desgastado, con un solo ojo y una sonrisa torcida que hablaba de un pasado olvidado. Sentí que la piel se me erizaba. Mi instinto gritaba que eso estaba mal. Cuando levanté la mirada, vi a Inés, cuyo rostro había palidecido. Comprendí que el muñeco era un símbolo, un vínculo a su silencio. Eso es lo que queda de Sofía, susurró Inés, su voz temblando. Ella, no está muerta, pero tampoco salvada. El armario, es lo que queda de nuestra vida. La revelación se me cayó encima como una losa. La niña en la foto y ese muñeco eran parte de una historia rota que la había marcado. También ahora me pasaría lo mismo si seguía indagando. Un miedo profundo se apoderó de mí, y empecé a retroceder, alejándome del abismo que parecía estar dispuesto a devorarme. No te alejes. Inés se lanzó hacia mí, y en sus ojos vi verdadera desesperación. Algo en su gesto, una mezcla de súplica y dolor, me hizo parar. Pero antes de que pudiera procesar lo que significaba, el armario comenzó a temblar nuevamente. En ese instante, un grito desgarrador resonó desde dentro, uno tan puro y angustioso que se me heló la sangre. ¡Ayuda! Aquel grito atravesó el silencio como un rayo en la tormenta. Inés cayó de rodillas, y el terror se reflejó en sus ojos. A medida que me giré nuevamente hacia el armario, mis pensamientos se abalanzaban en frenesí. Debía entrar y ayudar o huir de aquel horror. La decisión era mía. La oscuridad del armario continuaba llamándome, y el grito resonaba en mi mente. Pero antes de que pudiera decidir, algo más comenzó a inquietarme. Un eco familiar resonaba en mis oídos, algo que me decía que la respuesta no era tan simple. ¿Podría haber una conexión entre Sofía, Inés y yo? ¿Qué pasaría si abrir esa puerta significara sentenciar a todos? La hora de la verdad se acercaba, y la sombra de un nuevo secreto estaba a punto de revelarse. ¿Estaba yo dispuesto a descubrirlo? La presión en mi pecho aumentaba, como si las paredes del cuarto quisieran cerrarse sobre mí. El grito resonaba de nuevo en mi mente, y esa súplica parecía pedirme que no me detuviera. Inés, arrodillada, temblaba mientras sus manos se agarraban al suelo como si tratara de aferrarse a la realidad. La visión de su sufrimiento me atravesó, y me sentí atormentado, dividido entre el deseo de ayudar y el terror de lo desconocido. ¿Por qué no me has contado la verdad? Le pregunté, mi voz apenas un susurro cargado de angustia. Ella no respondió, sus ojos fijos en el oscuro abismo del armario que parece querer devorar todo lo que había a su alrededor. Ella necesita ayuda. Gritó, levantando la vista hacia mí con un súbito destello de desesperación en su mirada. Tienes que comprenderlo. Si el armario está abierto, hay una posibilidad de que se escape. ¿De qué te refieres? ¿Qué es este lugar? La confusión en mis palabras era palpable, y cada respuesta que buscaba parecía alejarse más. Pero Inés no hablaba. Solo se mantenía en su posición, como si cada movimiento pudiera romper algún hechizo que la ataba. Desesperado, volví a mirar dentro del armario. La oscuridad parecía llevar consigo ecos del pasado. Sofía, grité. ¿Estás ahí? Un silencio abrumador me respondió, solo interrumpido por el crujir de la madera. Y entonces, un frío viento sopló desde el armario, trayendo consigo un susurro que heló mi sangre. Ayúdame, mi corazón se detuvo. La voz era inconfundible, como un eco de la niña de la foto. La compasión se arremolinó en mí, ahogando al miedo. Sin embargo, el recuerdo del muñeco con un ojo solo me llenó de inquietud. ¿Y si eso era verdad? ¿Qué había sucedido con Sofía que había dejado a Inés en su silencio perpetuo? No quiero que sufras más, Inés, dije, intentando calmarla mientras miraba el armario. Dame una razón para no entrar. Ella cerró los ojos, luchando con sus pensamientos, y un leve temblor recorría sus labios. Puedes encontrarla, pero no todos los que entran salen iguales, respondió. Las palabras escapaban de su boca como un último grito de advertencia.
Antes de que pudiera procesar lo que significaban sus palabras, una nueva llamarada de imágenes llenó mi mente, flashes de Sofía corriendo con el muñeco de un ojo, su risa que se desvanecía en ecos distantes. Algo me dijo que no era solo un juego, había un misterio aquí que no podía escapar. Con un impulso de valentía, di un paso hacia el armario, pero Inés me agarró del brazo con fuerza, su mirada dilatada. No lo hagas. No entiendes lo que hay dentro. ¿Qué es lo que debo entender?, le pregunté, y en su angustiado rostro vi que la respuesta que deseaba tal vez nunca llegaría. El armario volvió a temblar, y el grito de Sofía resonó una vez más, enviando calambres de miedo por todo mi cuerpo. Finalmente, entre el caos interno, una idea se formó en mi mente. ¿Y si el armario es una puerta? Una puerta hacia algo que no podemos ver. Inés, con el rostro pálido y húmedo por las lágrimas, asintió lentamente. No solo una puerta. Una trampa. En ese momento, un destello de luz surgió del armario y el aire se volvió pesado, como si una sombra oscura intentara salir. Mi corazón latía con fuerza. Desesperado, miré a Inés buscando una respuesta. Tenía que decidir. Antes que pudiera actuar, el armario se abrió más, y una mano pequeña, delicada pero muerta, se asomó. En un parpadeo, la mano se transformó en una imagen fugaz de Sofía, su rostro ahora torcido en una mueca de angustia. «Sálvame», gritó antes de que la luz desapareciera abruptamente en la oscuridad. El tiempo se detuvo un instante, y sentí que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. En ese momento comprendí que la decisión de abrir o cerrar esa puerta no solo definiría el destino de Sofía y de Inés, sino también el mío. «No puedo seguir sin saber la verdad», murmuré. Sin embargo, antes de actuar, una sombra se materializó detrás de mí. Mi respiración se detuvo. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo el frío recorrer mi columna en una mezcla de terror y expectación. La respuesta podía significar todo o nada, y el momento había llegado. ¿Era el final o el comienzo de algo aún más oscuro? Una risa gutural resonó en la penumbra a mis espaldas. Era un sonido retorcido, distorsionado, como si alguien se deleitara en mi miedo. Giré lentamente, y la sombra se alzó, cobrando forma ante mis ojos atónitos. Era una figura espectral, con facciones deformadas y una oscuridad palpable emanando de ella. Mis músculos se tensaron. En ese instante, comprendí que el terror no solo era un eco del pasado, sino una presencia que existía aquí y ahora. «Soy quien guarda los secretos de este lugar», pronunció la sombra, su voz raspando con una frialdad que calaba mis huesos. Sin poder contenerme, di un paso atrás. Mi mente giraba, buscando una respuesta, mientras el rostro de Sofía con su mueca disforme volvía a atormentarme. «No hay salida, solo estás aquí para ser parte de esta historia», continuó la figura, señalando el armario con una mano que parecía estar hecha de humo. «Inés ya pasó por eso, y tú bueno, ya has hecho tu elección». Mi pulso se aceleró. No podía dejar que esa sombra me definiera. «Déjala salir. Ellas no tienen que seguir atrapadas aquí», grité, mi voz temblando entre la rabia y la desesperación. La sombra se acercó, y aunque no podía ver sus ojos, sentí la burla en su sonrisa. «¿Y así es como piensas salvarlas? Hay verdades que no sobreviven a la luz, y secretos que no deberían liberarse. Pero está bien, el destino no lo decides tú». Entonces, un grito de Inés interrumpió el tenso intercambio. «No. No la dejes entrar». Su súplica envolvió el ambiente, llenando el aire de su angustia. Miré de nuevo el armario, y su interior parecía convocar mis miedos más profundos y mis deseos más oscuros. «¿Qué te hace pensar que ella esté atrapada?», cuestionó la sombra, inclinando la cabeza como si disfrutara de mi confusión. «Tal vez ella eligió no regresar. ¿Te has puesto a pensar que su mundo puede ser más agradable que el tuyo?». Esas palabras se clavan en mí como dagas. La posibilidad de que Sofía estuviera viviendo algo peor, un horror del que aún no sabía nada, me heló por dentro. Miré nuevamente a Inés, su vulnerabilidad cristalizándose en una angustia palpable, y entendí que había más en juego aquí. «Sofía. Dime que esto no es cierto», grité agitando mis brazos. Esa imagen de la niña hermosa a quien quería ayudar me llenó de determinación. La sombra se rió, un sonido oscuro que reverberó en la habitación. «¿Y si te dijera que la verdad podría desgarrarte? Tu deseo de protegerla podría ser tu perdición», dijo, mientras oscurecía la habitación más y más, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Las paredes comenzaron a cerrarse, y el frío se espesaba. Mi mente estaba en llamas,
luchando contra el pánico y la necesidad. Cada vez que intentaba recordar el rostro de Sofía, la imagen se desvanecía, reemplazada por el terror que emanaba de la figura en el armario. Con un impulso, me lancé hacia Inés, intentando protegerla. No importa lo que elijas, no estás sola. Ella me miró, y en sus ojos vi una chispa de esperanza entrelazada con la desesperación. En ese instante, comprendí que la lucha no era solo por Sofía, sino también por nosotros, pero de pronto el armario se sacudió con tal fuerza que casi caímos. La sombra gruñó, molesta por la resistencia. Si insistes en abrir esa puerta, entonces las consecuencias serán irreparables. El aire se volvió pesado, y un eco de risas resonó en el fondo. Es una elección tanto de vida como de muerte, añadió la sombra. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? Miré a Inés nuevamente, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. La decisión estaba sobre mí. Podría enfrentar la verdad, incluso si esa verdad podía destrozar todo lo que creía. Me giré hacia el armario, sintiendo la energía oscura pulsar en el aire. Con cada fibra de mi ser, sabía que este era el cruce de caminos. Entonces, escuché la voz de Sofía de nuevo, clara y resonante como el eco de un futuro incierto: ayúdame. Antes de que pudiera decidir, el armario se abrió de golpe, y una brisa fría me arrastró hacia su oscuro umbral. El tiempo se detuvo un instante, y supe que, al cruzar, perdería algo más que solo mi paz. ¿Estás listo para saber la verdad?, preguntó la sombra, mientras la oscuridad más profunda se deslizaba a mi alrededor. Con una respiración profunda, di un paso adelante, y la sombra se desvaneció, dejando solo el silencio abrumador. Pero entonces, un nuevo grito retumbó por el aire, uno que nunca había escuchado. No dejes que se cierre el armario. La voz resonó como un clarín, y la oscuridad se volvió aún más densa. Esa voz, extraña y desgarradora, me atravesó como una lanza. Me congelé en el umbral, sintiendo que la brisa helada adquiría una consistencia casi tangible. Era como si la propia oscuridad me advirtiera que cada paso que diera podría ser el último. La sombra había desaparecido, pero su presencia permanecía, envolviéndome con un aire de promesa y amenaza. Ayúdame, por favor. Volvió a sonar la súplica, ahora más cercana, resonando en lo más profundo de mi ser. Era Sofía. Su voz traía consigo una desesperación que me llenó de valor y a la vez me oprimió el pecho. Inés, paralizada a mi lado, miraba hacia el armario con una expresión de horror. «No lo hagas», gritó, pero ya era demasiado tarde. Había cruzado la barrera de la razón y entrado en lo desconocido. La atmósfera se tornó espesa, y una vibración recorrió mis huesos. La luz dentro del armario parecía una especie de túnel. No había ningún rastro del mundo que conocía, solo una bruma espesa que susurraba promesas y amenazas a partes iguales. Cerré los ojos, tratando de escuchar más allá del clamor de la oscuridad. El inesperado grito había dispersado mi sentido de perfección. Ahora estaba en un lugar donde los colores se mezclaban y el tiempo parecía no existir. Sofía. Volví a llamar, la urgencia ardiendo en mi voz. No sabía qué encontraría al final, pero la sola idea de que la niña pudiera estar en peligro me empujaba adelante. Cuerpo y mente se alineaban en un solo objetivo: encontrarla. Sin embargo, las cuatro paredes del armario parecían cerrarse a mi alrededor, como si un manto de pesadumbre intentara asfixiarme. Cuando abrí los ojos, me encontré en un pasillo largo, cubierto de sombras y murmullos apagados. Las paredes estaban adornadas con retratos desvanecidos, rostros que observaban con una mezcla de tristeza y resignación. Una sensación de dolor crudo se apoderó de mí al ver que esos ojos vacíos parecían implorar compasión. «Déjalos en paz», susurré al aire, como si esas almas perdidas pudieran escucharme. La sensación de que cada paso que daba me acercaba a un abismo se hizo irreprochable. En ese instante, el eco de la risa de la sombra resonó en mis pensamientos, burlándose de mi aturdimiento. Atravesé un par de puertas, cada una más pesada que la anterior, cuando un destello de luz apareció al final del pasillo. Corrí hacia él sin pensarlo dos veces, pero cuando llegué, me encontré en una habitación que parecía un reflejo de mi peor pesadilla. En el centro, bajo la luz tenue, había una mesa antigua sobre la que yacía un diario desgastado. «Esto es lo que buscan», murmuró una voz detrás de mí. Era la sombra, recobrando forma, sus facciones retorcidas mostrando satisfacción. «Aquí están todas las respuestas que anhelas». «No me importa lo que digas», le respondí, apretando los puños. «Quiero saber dónde está Sofía».
Pero cuando la sombra sonrió, un nuevo horror empezó a cruzar la línea de mis pensamientos. Si alguna vez la quieres encontrar, primero debes conocer la verdad sobre ti mismo, dijo, acercándose. En ese momento, la habitación se llenó de un viento gélido que pareció susurrar secretos olvidados. Tu propia oscuridad es el puente que cruzarás, la revelación me golpeó como un martillo. ¿Qué quieres decir? Pregunté, mi voz ahora una mezcla de miedo y desafío. Todo lo que deseas está al alcance, pero el precio es alto. Nunca conocerás el destino de Sofía si no enfrentas lo que realmente eres, dijo la sombra mientras señalaba el diario. Y en esas páginas, encontrarás la última verdad que te atará a ella para siempre. Un sudor frío recorrió mi frente al recordar las decisiones equivocadas de mi pasado, esas que nunca se deben olvidar. La sombra me había llevado a un terreno peligroso, donde cada elección era como un juego macabro de ajedrez. Al acercarme al diario, sentí que los ecos del pasado empezaban a envolverme, arrancándome la poca seda de esperanza que quedaba. Pero al abrirlo, las palabras parecían danzar en un lenguaje desconocido, y el hastío me invadió. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Sin embargo, un nuevo grito resonó en el aire: no caigas en su trampa. Era Inés. Sus palabras y su voz se entrelazaban en un desesperado grito de advertencia, pero ¿acaso aún había tiempo para regresar? La sombra sonrió con malicia, y comprendí que las respuestas eran más terroríficas que la oscuridad misma. El destino estaba a punto de revelarse, y yo estaba justo en el centro de su laberinto. Con el corazón latiendo desbocado, me preparé para desentrañar el horror que contenía el diario, quizás la clave para salvar a Sofía, o quizás la sentencia de mi propia perdición. Y entonces, una frase quedó flotando en el aire, resonando en cada rincón oscuro de la habitación: la verdad siempre duele, y algunas verdades son simplemente innegables. Mientras mis manos temblaban al pasar las páginas, el futuro se cernía como una sombra amenazadora, y supe que estaba a punto de encarar el más oscuro de mis secretos. Mis ojos se posaron en las primeras palabras del diario, que parecían brillar con una intensidad casi sobrenatural. La letra, aunque borrosa, era inconfundible. Hablaba de secretos, de decisiones que habían dado forma a vidas perdidas. Sentí una presión creciente en mi pecho, como si cada palabra fuera un peso que me empujaba hacia el fondo de un abismo emocional. Debes recordarlo, vibraron en mi mente aquellas palabras. La sombra se acercaba, su aliento helado me rozaba el cuello. El pasado nunca se olvida, y cada decisión abre o cierra puertas. Aprendí esa lección de la manera más dura posible, pero esta vez, el verdadero terror era que quizá no había aprendido lo suficiente. Comencé a leer en voz baja, sintiendo que cada sílaba era un eco de mi propia historia. El día que decidí dejarlo todo, fue el mismo día que firmé un pacto con la oscuridad. La narración continuaba, revelando pasajes de dolor y traición. Nombres de personas que habían desaparecido, sus rostros reflejaban una agonía que calaba hondo. La pluma había capturado lágrimas y gritos, cada trazo un recuerdo que no podía ignorar. Sofía, por favor, contéstame, grité. La angustia me envolvía como una serpiente constrictora, pero no hubo respuesta. Solo el murmullo de aquellos retratos observándome, condenándome por cada error del pasado. La sombra se rió en un susurro que reverberó por toda la habitación. Tu propia culpa te persigue. Cada traición, cada elección, cuentan la historia que te trajo hasta aquí. Mientras decía esto, comenzó a desdibujarse, como humo ante mi mirada atónita. Me detuve, sintiendo el sudor correr por mi frente. El diario mostraba momentos cruciales de mi vida, decisiones desgarradoras que parecían al estar en las páginas. Recordé a Sofía corriendo entre risas, su inocencia inquebrantable. Esa imagen me empujaba a seguir adelante, a enfrentar las sombras que acechaban en cada esquina. ¿Qué debo hacer para salvarla?, pregunté, mi voz un susurro lleno de desesperación. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que el tiempo apremiaba. Primero, enfrenta tus peores miedos, respondió la sombra, tomando forma nuevamente, apenas vislumbrando a Sofía en mis pensamientos. El pasado no se puede cambiar, pero se puede aceptar. Ella depende de ti. De repente, un vórtice de imágenes comenzó a atravesar mi mente: la primera vez que vi a Sofía, las risas compartidas, la alegría que trajo a mi vida. Pero también llegaron las sombras más profundas, los errores que había cometido, las promesas rotas. Sentí que el aire se volvía más pesado, y las páginas del diario empezaron a arrugarse como si quisieran escapar. No, regresa. Grité, pero el diario tembló en mis manos. Las sombras se volvieron más densas,
como si todas mis decisiones cerradas estuvieran cobrando vida para arrastrarme a lo oscuro. La desesperación se alzó dentro de mí, como las llamas consumiendo un bosque seco. Tu lucha no es solo tuya, dijo la sombra mientras se desvanecía, tiñendo la habitación de un tenue color escarlata. Recuerda que tanto luz como oscuridad forman parte de tu ser. Pero solo uno de ellos te llevará hacia ella. Las últimas palabras resonaron en mis oídos mientras sentía que el tiempo se me escapaba. Las paredes comenzaron a cerrarse, y la atmósfera se tornó insostenible. Una voz dentro de mí me gritaba que debía acabar con esta tortura. Tenía que encontrar a Sofía y liberarme de las cadenas que me ataban al pasado. Pero, justo cuando pensaba que iba a perder el control, noté una luz brillante brillando de entre las páginas del diario. Una esperanza chispeante en medio del caos. ¿Qué es esto?, murmuré, acercándome a la luz que parecía invitarme. El tiempo se detuvo por un instante, a la espera de mi elección. Todo parecía depender de ese momento, y entonces, una imagen aterradora llenó mi mente, el rostro de Sofía, pálido y lleno de miedo, atrapada en una oscuridad que mezclaba desesperación con un destello de esperanza. Sin embargo, antes de poder decidir, una explosión de risa sombría resonó desde las sombras, como celebrando mi posible fallo. ¿Aceptas el reto, o te atreverás a dar un paso atrás? La sombra, ahora en su forma más grotesca, me retó con una sonrisa maliciosa. Sabía que la oscuridad no me dejaría en paz, y que cualquier elección que tomara, bien podría ser la última. Con el corazón acelerado, extendí la mano hacia la luz del diario, preguntándome si realmente estaba listo para enfrentar lo que eso significaba. En ese instante, comprendí que la lucha apenas comenzaba, y el eco de una decisión acechaba en la penumbra de mi mente. La luz del diario emanaba una calidez que contrastaba con el frío gélido de la sombra que me rodeaba. Era como si el mismo aire cargara con la electricidad de una tormenta inminente. Extendí la mano, temblando frente a la revelación que se avecinaba. La luz se intensificó, y al tocar el papel, un torrente de imágenes llenó mi mente, como una película proyectándose desenfrenadamente. Voces lejanas resonaban a mi alrededor, susurros entrecruzados que hablaban de un secreto antiguo, de amores perdidos y promesas olvidadas. Una imagen salió disparada desde el fondo de mi conciencia, Sofía, riendo, corriendo libre por un campo de flores. Pero esa risa se desvaneció, haciéndose eco de un llanto que desgarraba el alma. Sofía, grité, el nombre retumbando en la habitación. Las paredes temblaron, como si todo el hogar respondiera a mi desesperación. No puedo perderte. De repente, la imagen de su rostro se volvió borrosa. Mis visiones chocaban entre sí, recuerdos de momentos felices mezclados con escenas de angustia y sufrimiento. La sombra volvió a tomar forma, más contundente esta vez, sus ojos destilaban burla. ¿De verdad crees que puedes salvarla, al mismo tiempo que te aferras a tu pasado? La oscuridad que has dejado atrás te reclama. Mis manos se apretaron en puños, la rabia se elevaba en mí, como un volcán a punto de erupcionar. Mientes, respondí, recordando cada sacrificio, cada prueba en mi vida. No voy a dejar que el pasado me defina ni a ella. El diario, latiendo en mi mano, se abrió de golpe, revelando una nueva página que nunca había visto. Palabras que chisporroteaban en una luz dorada surgieron, formando una imagen que claramente debía ver. Era un mapa, pero no uno cualquiera. Era el mapa de mis errores, caminos oscuros, decisiones equivocadas, y al final de uno de ellos, la figura de Sofía, atrapada en una retorcida maraña de sombras. Mira, demandó la sombra, ahora en tono gris y distorsionado. Ahí está tu verdadero miedo. Las decisiones que tomaste la han llevado a ese abismo. ¿Siempre habrá un precio que pagar? ¿Qué estás haciendo?, pregunté, con el corazón acelerado. A cada palabra, el miedo se retorcía en mi pecho, y el diario parecía latir al mismo ritmo que mis latidos, empujándome hacia un camino que no sabía si estaba listo para enfrentar. Si quieres salvarla, debes recorrer los caminos que has creado. Pero ten cuidado ahí fuera, nada es lo que parece. La sombra se desvanecía lentamente, su risa aún resonando en la pared. El reto ha comenzado, y solo uno de ustedes saldrá ileso. El mapa palpitaba en mi mano, y con un profundo suspiro, comprendí que había llegado el momento de la verdad. Las emociones encontradas eran abrumadoras, el miedo rugía, la esperanza tintineaba en un rincón oscuro de mi mente. Si quería a Sofía, debía seguir el camino marcado, enfrentar mi propia oscuridad y las decisiones erradas que me habían llevado hasta aquí. ¿Qué significa esto?, murmuré mientras observaba el mapa.
Y en ese momento, una pálida brisa recorrió la habitación, trayendo consigo el susurro de Sofía. Ayúdame. La desesperación sobrepasaba cualquier límite. Sabía que no podía fallarla. Sin más tiempo que perder, me arrodillé frente al diario, mis dedos recorriendo el mapa, buscando respuestas y encontrando más preguntas. ¿Qué camino tomaría? Cada decisión podía ser la última. De repente, el diario vibró, como si capaz de sentir mi incertidumbre. Y en un instante, todo se tornó negro. Cuando la luz regresó, me encontré en un lugar distinto, un sendero estrecho y retorcido. A cada lado, sombras danzaban, susurros de antiguos secretos moviéndose como hojas en un vendaval. El mapa vibraba bajo mis dedos, guiándome hacia adelante, hacia lo desconocido, donde cada paso podía sacar más a la luz de los secretos que había enterrado. Esto apenas comienza, resonó la voz de la sombra, burlona y omnipresente en el aire. Y mientras avanzaba, con cada paso me preguntaba si realmente podría enfrentar mis demonios y rescatar a Sofía de las garras de la oscuridad que la acechaba. La negrura que me rodeaba se hizo más densa, y el eco de la risa sombría se volvió ensordecedor. ¿Estás listo para descubrir qué has ocultado incluso de ti mismo? Todo dependía de mí. La respuesta a esa pregunta no solo definiría mi destino, sino también el de Sofía. Las sombras parecían cobrar vida, danzando en un vaivén hipnótico a lo largo del sendero que ahora recorría. El mapa vibraba bajo mi toque, sus contornos chispeantes iluminaban fragmentos oscuros de mi memoria, cada línea recordándome decisiones que había tomado, momentos que había evitado. A medida que me adentraba en el desconocido pasillo, el aire se tornaba más frío, cada respiro se sentía como un eco de antiguos lamentos. ¿Dónde estás, Sofía?, susurré, con el corazón pesando en mi pecho. La respuesta era solo un silencio penetrante. La voz burlona de la sombra resonaba en mi mente, como un eco que no podía silenciar. Avancé, ignorando los escalofríos que me recorrían. A cada lado del sendero, formas indefinidas emergían y desaparecían, susurros que parecían entrelazarse con los latidos de mi corazón. No puedo dejar que esto me atrape, pensé, apretando el mapa como un salvavidas. De pronto, una figura se dibujó en la penumbra. Era un hombre alto, con un rostro que no podía distinguir, pero que irradiaba una familiaridad inquietante. ¿Te has deshecho del pasado, o simplemente lo has escondido?, preguntó, su voz llena de un frío cinismo que caló hondo. ¿Quién eres?, le cuestioné, mis manos temblando. El miedo se filtraba en mi voz. No quería que su respuesta desnudara mis inseguridades. Pero, por dentro, sabía que cada palabra podía definirme. Soy la manifestación de tus decisiones. Aquellos momentos que decidiste olvidar. Se repiten, giran como un círculo vicioso, ¿verdad? La risa fría del hombre cortó el aire, y la sombra que aún me acechaba retrocedió un paso, como si temiera al desconocido. ¿Y qué quieres de mí?, replicó, con un desafío que apenas ocultaba el terror que había tomado aliento en mi pecho. Mi cuerpo estaba en guerra, la voluntad de salvar a Sofía chocaba con el miedo a enfrentar lo que había hecho. Lo que has hecho ha acercado a Sofía a su final y a ti también. Para rescatarla, primero deberás enfrentar lo que eres, dijo el hombre, su figura desvaneciéndose mientras hablaba, como humo llevado por el viento. No puedo fallarla, grité, mientras caía de rodillas, mis manos aferrándose al mapa. Sin embargo, una voz en mi interior murmuraba, «¿Pero, qué haces por ti mismo?». Con un giro de horror, el mapa comenzó a brillar intensamente, revelando otra sección oscura de la historia. Una serie de caminos que jamás había visto, caminos que me llevaron a esos momentos que bien había evitado recordar. Sentí que el sudor frío brotaba de mi frente. Caminos que se cruzaban, cada uno ligado a decisiones en las que había traicionado mis propios principios. Figuras familiares aparecían en las sombras, rostros de aquellos que había herido. La angustia se apoderó de mí mientras una sensación de culpa inundaba mi ser. Si no enfrentas esto, perderás no solo a Sofía, sino también a ti mismo. ¿Qué tan oscuro es tu pasado?, resonó la sombra, burlándose de mi agonía. Con la visión borrosa, mis ojos se centraron en un claro que emergía al final del sendero, donde una luz suave parecía tiñendo todo con un halo dorado. ¿Era la salvación o la condena? En ese momento, la imagen de Sofía fue desgarradora y clara, preocupada, gritando. ¿Qué secreto tan oscuro esconderías para que esto sucediera?, pensé, temiendo la respuesta que podría descubrir. Mientras me levantaba, un destello de determinación brilló en mi interior.
No podía dejar que mis propios errores definieran el futuro que ambos merecíamos. Con un último vistazo al mapa, me di cuenta de que no podía dar marcha atrás. Cada paso al frente era un paso hacia mi redención. El eco de mi determinación resonaba en la negrura. Iré donde sea necesario. Haré lo que deba hacerse, pero antes de poder dar el primer paso, una ola de oscuridad surgió, oscureciendo el claro y susurrando al viento. ¿Realmente quieres saber qué has ocultado? La pregunta retumbó y el suelo tembló bajo mis pies, y entonces comprendí, la verdadera prueba apenas comenzaba. La voz de Sofía, llena de miedo, retumbó en mi corazón. «Ayúdame», clamó, y su grito resonó en mi ser, convirtiéndose en el único faro en medio de la tormenta. Con cada latido, sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que recomponer el rompecabezas de mi vida en medio del caos, pero el camino se bifurcaba, y el destino que debía abrazar aún me esperaba. Tomaría el sendero de la verdad, o me perdería en nuevas sombras. El aire se tornó denso, como si la oscuridad que me rodeaba intentara atraparme en sus garras. Mi corazón latía con fuerza mientras la voz de Sofía seguía retumbando en mi mente, un eco que no podía ignorar. «Ayúdame», era un grito desgarrador que presionaba sobre mi pecho, intensificando el miedo que ya dominaba mis pensamientos. No podía quedarme quieto. Cada momento que pasaba significaba una nueva oportunidad perdida para encontrarla. Sin embargo, el dilema seguía latente: confrontar mis propios fantasmas o seguir adelante sin mirar atrás. La luz dorada en el claro estaba cada vez más lejos, como una promesa de esperanza desvaneciéndose ante mis ojos. Temblando, decidí avanzar hacia el claro. Cada paso era pesado, como si el suelo mismo tratara de detenerme. Las sombras a mi alrededor parecían reír, burlándose de mi determinación endeble. «Nunca cambiarás», susurraban, recordándome cada error que había cometido, cada palabra hiriente que había pronunciado en el pasado. El mapa empezaba a desvanecerse en mis manos. Las líneas moradas comenzaron a desdibujarse, como la memoria de algo que creía haber superado. Me sentía atrapado entre un pasado aterrador y un futuro incierto. A pesar de la desesperación, un sentimiento de urgencia se manifestó. Cada segundo contaba. «Sofía», grité, mi voz resonando en la negrura. Un eco sin respuesta. Fue entonces cuando la tierra tembló nuevamente, y una grieta se abrió ante mí, serpenteando como un camino oculto hacia las entrañas de la oscuridad. La vibración de la tierra resonaba en mi pecho, y un pánico indescriptible se apoderó de mí. Debía girar de nuevo, seguir el atajo que me llevaría a Sofía, pero la grieta me atraía como un imán. Sin pensar dos veces, decidí seguir ese desvío. El tiempo se movía diferente aquí, cada instante parecía ser una eternidad y, al mismo tiempo, un suspiro. Me deslicé por el camino oscuro, cuidando cada paso, hasta que la tierra bajo mis pies se iluminó de forma repentina. A través de la oscuridad, vi figuras familiarizadas, sombras de momentos que había querido olvidar. Allá, en la penumbra, comprendí que no solo buscaba a Sofía, también debía confrontar mis errores y, quizás, a los fantasmas de aquellos que había lastimado. Al llegar a un espacio abierto, me encontré frente a un espejo antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Mi propia imagen aparecía distorsionada, como si el reflejo intentara decirme algo. Cautivado por lo que veía, toqué la superficie y sentí un escalofrío recorriéndome. En ese instante, un murmullo comenzó a ascender desde el espejo. «Tu secreto está aquí, y tus miedos también», resonó una voz que parecía salir de los propios ecos del lugar. Desde las sombras, aparecieron figuras cuyas caras reconocí. Eran personas de mi pasado, muchas de ellas con expresiones cargadas de dolor y resentimiento. «Tu egoísmo nos llevó a esto», dijo una de las sombras, la dramática voz de mi antiguo amigo. Cada palabra golpeaba como un martillo en mi pecho, recordándome todo lo que había dejado atrás, los lazos rotos que me habían convertido en un ser solitario. Las sombras comenzaron a acercarse, y el terror se adueñaba de mi cuerpo. Me di cuenta de que cada uno de ellos representaba una decisión que había tomado, una traición. Era el momento de enfrentar lo que había hecho, y eso me aterraba más que la idea de perder a Sofía. «No puedo. No tengo la fortaleza necesaria», grité, retrocediendo. Pero la oscuridad me envolvía, y el espejo brilló intensamente como si exigiera una respuesta. En ese instante, recordé la voz de Sofía: «Tú eres más fuerte de lo que crees, nunca lo olvides». Tenía que ser valiente. Era momento de enfrentar mis errores. Miré hacia el espejo, y las siluetas comenzaron a deformarse. Entonces la voz retumbó nuevamente: «¿Listo para descubrir la verdad?».
Las figuras desaparecieron, y lo único que quedó fue la imagen de Sofía encerrada en el cristal, supletoria de esperanzas y dudas. Una ola de determinación me invadió. Luego, con la misma fuerza que me trajo hasta aquí, grité, sí. Estoy listo. La superficie del espejo explotó en fragmentos de luz, y su reflejo se tornó en un camino oscuro, un portal que prometía una revelación que podría estropearlo todo. Pero justo antes de cruzar el umbral, una sombra se alzó junto a mí. ¿Y si perderla es lo único que realmente te espera? Esa pregunta quedó flotando en el aire, como un recordatorio de que cada decisión podría ser fatal. Había cruzado un límite, y el futuro se tornaba en un laberinto de incertidumbres. ¿Qué secretos revelaría el espejo? ¿Sería Sofía solo una víctima más de mis decisiones? Con el corazón palpitante y una incertidumbre aterradora, di un paso hacia la luz, dejando atrás las sombras que me habían seguido y el eco de la pregunta resonaba en mi mente, ¿estás listo? El destino se acercaba rápidamente. El aire estaba denso y cargado de emociones, como si el universo entero estuviera esperando la decisión que cambiaría nuestras vidas. Allí estaba yo, frente al espejo roto que ofrecía un camino hacia la verdad, con los ecos de mis miedos y errores atormentándome. El rostro de Sofía brillaba aún en mi mente, una luz en medio de la oscuridad. No podía dejar que su figura se desvaneciera, sin más tiempo que perder, hice un esfuerzo por acercarme con determinación, apretando los dientes. Era el momento de enfrentar lo que había hecho. Con cada paso que daba hacia el espejo, sentía el peso de mis decisiones, y también una chispa de esperanza que iluminaba mi corazón. Al tocar el cristal, una explosión de luz inundó el pasillo en el que estaba, envolviéndome completamente. Las memorias comenzaron a fluir, caras conocidas, risas compartidas, momentos de alegría y tristeza. Pero también vislumbré esas escenas dolorosas, donde mi egoísmo había causado sufrimiento. Había amigos que lastimé, promesas que no cumplí, y un vínculo irrompible con Sofía que estaba en riesgo de perderse. Pasé mis dedos por el espejo y, de repente, la luz se desvaneció, mostrando un paisaje inusual. Un parque de infancia, ahora en ruinas, donde Sofía solía jugar feliz y despreocupada. Sofía. Grité, la angustia desgarrándome por dentro. Pero no había respuesta, el aire cambió, y una sombra emergió de la penumbra, tomando forma ante mí. Era la figura distorsionada de la sombra que me había atormentado, su voz llena de burla y desdén. Entender la verdad de tus decisiones no es suficiente. La oscuridad siempre busca un precio. No podía dejarme vencer. Estoy dispuesto a enfrentarlo todo, respondí, mi voz resonando con convicción. Sofía me necesita, y no voy a permitir que te interpongas en mi camino. La figura se rió, un eco aterrador que reverberó en el espacio oscuro. ¿Crees que puedes salvarla solo reconociendo tus propios fallos? Esto es solo el comienzo. Tendrás que decidir si estás dispuesto a cargar con la culpa y el dolor, o si vas a dejar que la oscuridad la consuma. Desesperado, miré alrededor. La imagen de Sofía brillaba débilmente entre las sombras. No sé si puedo hacerlo, murmuré, sintiendo el peso de la desesperanza nuevamente. Pero entonces recordé su risa, su alma pura, y su voz clamando por ayuda. No puedo dejarla. No puedo fallarle otra vez. Con esa determinación ardiente, me lancé hacia la imagen de Sofía, atravesando el mundo de sombras que me rodeaba. Cada paso era una lucha entre el deseo de liberarla y el peso de mi pasado. Pero la luz creciente me guiaba, y con cada paso, las sombras se desvanecían. De repente, una fuerza aterradora se hizo presente, tratando de atraparme. Era la sombra, enfadada y ansiosa por no perder. No puedes escapar de lo que eres, se burló, acercándose. Tu pasado nunca se olvida. Estás atado a esta lucha. Eso es suficiente. Grité, mi voz resonando como un trueno en la lejanía. Mi pasado no irá más allá de lo que decido hoy. No puedo cambiarlo, pero puedo elegir avanzar por el camino de la luz. Con esa resolución, me dirigí al corazón de la oscuridad, donde las sombras parecían atacar. Pero en cuanto los enfrenté, una luz brillante comenzó a emanar de mi ser. Era el recuerdo de Sofía, la promesa de su sonrisa, y la pureza de su esencia que me daba fuerzas. Las sombras comenzaron a retroceder. Al instante, una puerta se abrió entre la oscuridad, revelando lo que parecía un campo de flores. Sol alzándose sobre un horizonte brillante, el eco de Sofía resonando en el aire. Ayúdame, se escuchaba, pero ahora había un matiz de esperanza y cercanía. Con el corazón latiendo desbocado, crucé la puerta y la luz estalló a mi alrededor.
El campo se llenó de colores vibrantes, donde Sofía danzaba entre las flores, su risa resonando como una sinfonía. «Sofía», grité. Ella se volvió, y en sus ojos vi algo que había perdido, libertad y amor. «Tú viniste», respondió con sus brazos extendidos, su voz inundándome de paz. Pero entonces, las sombras comenzaron a acercarse, buscando atraparlas nuevamente en su abrazo oscuro. Recordé entonces las palabras de Inés: no hay salidas, solo puertas. Sin dudarlo, extendí la mano y la tomé. No nos dejaré ir, le prometí, sintiendo que nuestra esperanza se entrelazaba en un lazo indestructible. Lo que hemos enfrentado nos ha hecho más fuertes. No hay sombra que pueda destruirnos si estamos unidos. Las sombras chocarían con la luz que habíamos creado, y mientras comenzamos a avanzar hacia la claridad, una explosión de luz nos rodeó. La oscuridad retrocedió, y el campo se iluminó en colores vibrantes. Las risas resonaron, y los ecos del pasado se disiparon en el viento. Finalmente, encontramos la salida. La luz del sol nos envolvió, trayendo consigo un nuevo amanecer. Miré a Sofía y a Inés, y sentí que habíamos salido juntos de la oscuridad. Hemos enfrentado el miedo y el dolor, y ahora podemos volver a comenzar, afirmé, sintiendo que la libertad era posible. En ese instante entendí que no solo habíamos logrado liberarnos, sino que habíamos encontrado un nuevo sentido de pertenencia y amor. Fortalecidos por la experiencia, tomados de la mano, salimos al nuevo día, dejando atrás lo que no nos definiría más. A partir de ese momento, supe que las sombras siempre tendrían cabida para intentar regresar, pero estábamos listos. Y con esa verdad resonante en nuestros corazones, comenzamos un nuevo capítulo en nuestras vidas, una vida sin miedo, donde el amor siempre vencía. Esto es importante. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean esta increíble conclusión. Llena la sección de comentarios con tu reacción y teoría sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esto. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo hace una gran diferencia.